escuchar y ver a los fantasmas de algunos valientes hombres, mujeres y niños que hace más de 100 años se atrevieron a desafiar al monstruo de muchas cabezas, el egoísmo, el dinero, la avaricia, la competencia. Todo empezó con un sueño, cuando Albert Kinsey Owen hacía una exploración para el Ferrocarril Central de México. Lo que más me impresionó de la Sierra Madre, en el suroeste de Chihuahua, fue la calma que reinaba en las alturas, la quietud cristalizada. Entre los pinos, un silencio impresionante, la presencia de Dios seguramente, o la luz interior de la conciencia buscando llegar a un plano más alto. Es lo que uno siente bajo la influencia de la soledad. ¡Qué noche aquella! Ese panorama escarpado y de aterradora profundidad. Después de atravesar ríos crecidos y parajes inhóspitos, cambié mi ruta cuando escuché acerca de una pequeña bahía escondida en la costa del Pacífico al norte de México. Recuerdo la ocasión como si fuera ayer. Por la mañana sentí una gran curiosidad por ver el mar e investigar en los alrededores. ¡Qué paisaje! ¡Qué panorama! Ahí estaba Oguira, un mar interior. Las murallas de roca se levantaban directamente sobre el mar. Los rizos de las olas jugueteaban con la marea entrante. Hacia el norte y el este se extendía una planicie cubierta de zacate y chaparral. Pensé que si la luz de la mañana descubría un canal profundo y seguro que comunicara este mar interior con el Golfo de California, este sería el lugar para construir una gran metrópolis. Y la luz matinal descubrió ese canal profundo y seguro. Sobre esas aguas, ahora desiertas, algún día ondearán las banderas de barcos de todos los países. Las mercancías australasiáticas se acumularán en los muelles, listas para ser transportadas por tren sobre la planicie y a través de la sierra, aprovechando la ruta más corta entre los dos océanos de Norteamérica. Mientras caminaba por la playa, mis pensamientos se convirtieron en fantasías. Vi muchos barcos anclados en la bahía. Vi las banderas de todos los países. Escuché los mecanismos de los relojes de la ciudad. Imaginé las campanas que tocaban dulces tonadas desde la torre de la nueva escuela industrial. Al mirar los muelles de piedra de aquella gran ciudad, sentí el frescor de sus calles sombreadas por plantas y flores tropicales. Vi alegres parvadas volar sobre las casas de estilo árabe español. Me prometí a mí mismo que no descansaría nunca hasta lograr que Topolobampo fuera una palabra conocida, hasta que las repúblicas de Norteamérica hubiesen aprovechado sus ventajas y Topolobampo se convirtiera en el lugar predilecto para el intercambio de mercancías en el mundo. Cuando el crepúsculo tiñó de rojo al horizonte, salí de mi trance. La luna y las estrellas cobijaban mi espíritu.
Entre los primeros que apoyaron a Albert Owen estaban John y Mary Howland, librepensadores de Hamilton, New Jersey. Ellos publicaron un pequeño periódico dedicado al plan de la colonia, el Crédit Foncier of Sinaloa. El nombre Crédit Foncier es francés y quiere decir crédito basado en el hogar. La información publicada en el Crédit Foncier era tan atractiva que en poco tiempo la idea de la colonia se propagó como fuego sin control. Tal y como recuerdo, los primeros en ir a Topolobampo fueron un grupo de 250 hombres, mujeres y niños en noviembre de 1886. El grupo se dividió en dos partes, una que zarpó de San Francisco en el vapor New Bern y otra que salió de Denver, Colorado. Ellos viajaron por tierra en sus carretas hasta Nogales, Arizona, y luego por tren hasta Guaymas, Sonora, en México. Al no estar preparado para estas emigraciones, Albert Owen se apresuró para detenerlos en Nogales. Pero ya no había marcha atrás. La gente había cortado sus raíces y apostaban su futuro a Owen y a sus planes de cooperación integral. Este grupo, con Owen a bordo, zarpó de Guaymas hacia Topolobampo en la corbeta Altata, de 100 toneladas. Los nuevos colonos acamparon en Topolobampo durante 6 semanas. No había casas ni servicios, no había agua ni caminos. Solo un grupo de colinas escarpadas y rocosas, cubiertas de zacate y matorrales, circundaban la hermosa bahía. Eso sí, el paisaje era encantador y glorioso, pero la ciudad era todavía un sueño. Owen hizo planes con los pioneros y se dividieron las tareas más urgentes de acuerdo a los principios de la cooperación integral. Se estableció un salario de 3 unidades de crédito por cada 8 horas de trabajo. Las unidades de pago del Crédit Foncier eran una especie de acciones que se emitían a los colonos en intercambio por sus productos y servicios. De inmediato, Alvin Wilbur dirigió un equipo de trabajadores para construir un camino por la planicie boscosa que se extendía hacia el río El Fuerte. Toda el agua potable que se consumía en la bahía tenía que traerse de Las Copas, una playa situada a 12 kilómetros del asentamiento. El agua se sacaba de agujeros que se hacían en la arena y luego se conducía por tuberías de bambú a los barriles colocados en el interior de las embarcaciones. Todos los días se hacían viajes para traer agua. En esto, la naturaleza era amable, ya que las embarcaciones partían al amanecer con la brisa de tierra adentro y volvían en la tarde con el viento del noroeste. Mi hermano Ira fue de los primeros colonos. Albert Owen lo nombró fotógrafo oficial de la compañía Crédit Foncier. En un gran baúl llevó sus cámaras, algunos químicos y muchas placas secas de vidrio. Muy pronto se construyeron casas al estilo de los nativos. Las paredes eran de hierba, varas de bambú entrecruzadas o de petate cubierto con lodo. Los techos a veces eran puntiagudos y cubiertos con paja o con hojas de palma. Con los pisos de tierra pisonada, esas casas realmente eran habitaciones muy frescas. Los colonos construyeron una cocina y un comedor comunitarios. Los hombres fueron obligados a cocinar y a ayudar con el trabajo doméstico, dado que vivíamos en una comunidad de iguales.
Alberton Hall, un gran salón de madera y piedra, se construyó sobre la cima de Hotel Hill, frente al estrecho de Joshua. En ese edificio se albergaron la biblioteca y la imprenta de la colonia. La construcción se llamó Alberton Hall, en honor a Albert Owen. En ese lugar, John y Mary Howland continuaron publicando el periódico Credit Foncier durante varios años. El señor John Howland no tenía buena salud y pronto se convirtió en un inválido. Después de estar confinado en una silla de ruedas durante algún tiempo, murió de una extraña enfermedad. Mary, su esposa, siguió editando el periódico con la ayuda de los impresores Franz Schellinger y John Dawkins. Mary Howland fue la mujer más notable que conocí en mi vida. Creo que sus ideas sobre la mujer y la sociedad se adelantaban por mucho a su época. Owen llamaba a Mary Howland la vida y el espíritu del movimiento. Desde un principio, la prostitución, la religión, el dinero, los impuestos y la renta fueron abolidos por completo de nuestra colonia. Un pionero norteamericano llamado Burnett Haskell poseía terrenos junto al río El Fuerte, en un lugar llamado Los Mochis, 25 kilómetros tierra adentro. Hicimos un trato con él para cultivar esos terrenos, ya que nos daban la posibilidad de cultivar y de tener un lugar más agradable para vivir. Bill Friend, el director de Agricultura, dirigió el trabajo en los campos de cultivo y en pocos meses ya se producía suficiente maíz, trigo, sorgo, caña de azúcar y varios tipos de frutas para el consumo de la colonia. Cyrus Stanley estaba a cargo del cultivo de hortalizas. Había problemas para hacer que la gente trabajara con regularidad, así es que se tuvieron que hacer contratos para pagar en proporción a la producción de cada quien, tantos créditos por tantos vegetales producidos. John Bauman, un viejo molinero, se hizo cargo de moler maíz, el alimento más elemental y barato. Él hacía caminar a un buey sobre una banda que hacía girar el molino. Con el mismo método, sacaba agua del pozo para regar las hortalizas. El pobre animal, llamado Old Berry, trabajó durante 5 años en los molinos caseros que los colonos fabricaron. Claro que la colonia tenía escuela. Es más, tenía 3 para ser exactos. Una en la costa y 2 en las otras localidades. Por supuesto, eran muy primitivas y dejaban mucho que desear. De cualquier manera, creo que una escuela, por primitiva que sea, es mejor que ninguna. Los niños se dividieron en grupos diferentes. Los más pequeños, en el jardín de niños, tenían como maestras a Ida Stanley y Ida Howland. Aquellos un poco más grandes estaban en el departamento intermedio y estudiaban lectura, ortografía, aritmética, escritura, dibujo y español. Aida llevaba a los niños en placenteras excursiones por los canales para estudiar las formas de vida marinas, las formaciones rocosas y la vegetación. Los directores de la colonia, Edwin Shellhouse y Alvin Wilbur, eran naturalistas muy informados y organizaron la Academia de Ciencias de Topolobampo. Clasificaban las especies marinas y enviaban especímenes al Instituto Smithsoniano en Washington. Para mí, siempre ha existido un tenue halo alrededor de quienes estuvieron en la colonia. Entre otros nombres, recuerdo el de Fernando Palmarés, un niño mexicano con quien yo jugaba cuando salíamos de la escuela. Fernando aprendió a hablar muy bien el inglés y leía todos los libros que teníamos en la biblioteca. Creo
que Fernando sabía más de nuestra historia que cualquiera de los niños norteamericanos. Años después, cuando el pueblo de México se levantó en armas para quitarse el yugo de la tiranía de Díaz, Fernando Palmarés se unió a la revolución bajo los ideales de justicia y libertad que aprendió cuando vivió en nuestra colonia. Creo que tenemos eso a nuestro favor. Una vez, cerca de 1890, mi hermano Ira y su camarada Henry Sievering fueron a vivir durante una temporada a El Fuerte, un pintoresco pueblo a donde íbamos a convivir con los mexicanos. Henry Sievering fue como relojero y mi hermano como fotógrafo. El dinero que obtenían de su trabajo lo integraban a los fondos de la colonia y a cambio se les pagaba con unidades de crédito. Mi hermano tomó muchas vistas del fuerte que todavía se conservan en negativos de vidrio. Entre ellas hay una que se llama Un descanso en los toros, donde el toro está quieto y hay varios vaqueros sentados tranquilamente sobre sus caballos. Es de suponerse que lo mejor hubiese sido tomar la foto cuando el toro y los vaqueros estuvieran en plena acción, pero hay que recordar que en ese caso solo hubieran aparecido algunas imágenes borrosas y deslavadas, ya que en esos días, aunque el invento de la fotografía ya se estaba desarrollando, las personas tenían que posar para la cámara. Ocurrió una situación extraña. Ahí estábamos un grupo de extranjeros en tierra ajena, cargados de intelecto, generalmente mucho más informados que las familias mexicanas de clase alta, los hacendados, quienes inmediatamente nos dieron la bienvenida para educar a sus hijos. Este grupo de extranjeros con educación superior, apoyados por el presidente Porfirio Díaz, impusieron un ejemplo extraño y perturbador. Mientras trabajaban como los indios bajo el sol tropical, eran los primeros en defender los derechos de los más pobres y, sin dudarlo, enseñaban esas ideas a los hijos de los aristócratas. Algunas veces venían mexicanos a visitar la colonia. Por lo general eran familias acompañadas por un séquito de amigos y parientes. Ellos frecuentemente querían comprar casi todo lo que veían. Éramos una curiosidad para estos visitantes. Se asombraban de nuestras mujeres al verlas hacer cosas que ni se imaginaban, como galopar a caballo sin silla de montar. El ímpetu del movimiento Crédit Foncier continuó inalterable. Durante varios años, una continua procesión de solteros y familias, entre ellas la mía, arrancó sus raíces de las ciudades y del campo de Estados Unidos y tomó el camino a Sinaloa. Para 1889, había más de 400 personas viviendo en nuestra colonia. Los habitantes de la colonia cambiaban constantemente. La gente llegaba con esperanza y alegría, pero se encontraban con que las cosas eran diferentes a lo que habían soñado y esperado. En muchas formas, la vida era muy difícil. Los vecinos de la colonia empezaron a tener disputas y divisiones entre sí. Algunos se desanimaron, perdieron la fe en Owen y finalmente perdieron toda esperanza en que las cosas pudieran ser como las habían deseado. Al sentir nostalgia por Estados Unidos, se regresaron. Otros llegaron para tomar sus lugares, pero solo unos pocos permanecieron desde el inicio hasta el final. Como regla, la gente que abandonaba la colonia se dividía en dos tipos: aquellos que estaban abrumados de alegría por poder escapar y los que deseaban a muerte poder regresar a Topolobampo. Recuerdo que una mujer que vivió en Los Mochis durante unos meses, al regresar a Estados Unidos, declaró a un reportero que las jovencitas en la colonia estaban tan demacradas que parecían brujas de 40 años. Eso nos quitó el aliento, ya que la colonia siempre sintió un orgullo modesto acerca de sus muchachas, y sabíamos por qué.
Nos dijimos una a otra: no somos Cleopatras, pero brujas. En diciembre de 1887, la Marina norteamericana envió al US Iroquois para investigar sobre las condiciones de la colonia y rescatar a los desamparados y muertos de hambre. Curiosamente, el barco regresó vacío. I love to dream of the new city, of Pacific City, which is to rise. Había mucha habladuría acerca de lo que Owen hacía o quería hacer. Estaba el asunto sobre si el gobierno mexicano le daría o no nuevas concesiones cuando las primeras se terminaran. Creo que no había dudas acerca de las concesiones. El problema era que Owen no podía conseguir el dinero necesario para poder cumplir con los compromisos que adquiría con el gobierno mexicano. Los capitalistas evitaban invertir en un plan cuyo promotor buscaba más el bienestar humano que los beneficios financieros. A pesar de todo esto, había mucha alegría. Había cierto calor y libertad en la vida de la colonia que no han sido duplicados en ningún otro lugar que yo sepa. En la logia, yo podía salir sola en la noche, si así lo quería, y cruzar nuestra pequeña plaza, sabiendo que cualquier hombre que encontrara simplemente me sonreiría y diría: «Hola, Clarissa», y jamás intentaría tocarme. Siempre había música provista por alguno de los colonos. Los Stanley, una gran familia de talentos, formaban una orquesta completa por sí mismos. Cada uno tocaba algún instrumento. Creo que en nuestra colonia había más músicos, filósofos y poetas que campesinos. Eran más las guitarras y violines que los arados. Algún tiempo después, un individuo, Christian Hoffman, maquinó la idea de la Kansas Sinaloa Investment Company. Él era el dueño. Esta compañía iba a comprar las tierras de los Mochis que nosotros queríamos, pero no podíamos pagar aún. Tengo un vivo recuerdo de la antipatía que muchos sentían hacia Hoffman y su compañía. Solo sé que a pesar de su intención original, al final fue una de las razones por las que se derrumbó nuestro proyecto. Y continuaron llegando gentes del norte. Era gente de la Kansas Sinaloa Investment Company. Hasta después descubrimos que sus ideas acerca de la cooperación eran muy diferentes de las que nosotros teníamos. Surgió nueva vida en la colonia. El Credit Foncier of Sinaloa publicó mensajes de apoyo de otras comunidades cooperativistas en Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza. Finalmente, empezó el trabajo de nuestro canal, tanto tiempo deseado. Empezando en el río El Fuerte, el trazo del canal avanzaba recto 11 kilómetros hasta Los Mochis, las tierras que pretendíamos irrigar. Para desmontar el terreno, contratamos a un grupo de 20 indios mayo equipados solo con azadones y machetes. Nadie les preguntó su opinión sobre esta nueva invasión de sus propiedades ancestrales. Los nuevos colonos trajeron 62 yuntas, arados y animales de tiro. El 4 de enero de 1891 se inició la excavación del canal. Tendría 11 kilómetros de longitud, 14 metros de ancho, un promedio de 6 metros de profundidad y 12 metros en los primeros 2 kilómetros a partir del río. El canal fue excavado a mano con la ayuda de yuntas jaladas por bueyes como única maquinaria. ¡Oh, Dios! Los colonos se merecían ese canal por el dinero que sacrificaron para construirlo,
por el enorme esfuerzo que les costó y por las vidas que ahí quedaron. Muchos de los colonos murieron de disentería, fiebre, difteria y tifoidea en ese espantoso verano. Aún siento escalofríos cuando escucho el nombre Campamento Catwood. 2 años después se terminó el canal. Salía del río El Fuerte, cruzaba las tierras de los Mochis y terminaba en varios canales laterales que llevaban aquí y allá aquel torrente plateado de vida que humedecía las hortalizas y los huertos que se habían sembrado. Pronto empezaron las disputas sobre el manejo del sistema de agua y la cantidad que le correspondía a cada quien y sobre cuál era el mejor sistema social para la colonia. En un periodo trágicamente corto, la vida cambió para esos colonos. El entusiasmo enérgico con el que todo comenzó pronto se transformó en frustración amarga. El conflicto entre los colonos se convirtió en un conflicto con el gobierno de México. Al final, ni Albert Owen ni los colonos tenían derecho sobre las tierras ni sobre el canal. Del Pacífico había terminado. La ciudad del Pacífico fracasó, pero no tan terriblemente como los Estados Unidos fracasaron. El proyecto Crédit Foncier fracasó y mi corazón se duele por ello, pero mi alma se regocija con los recuerdos de su sol y su gloria. Yo agradezco al cielo que fui, aunque fuera poco tiempo, uno de sus miembros.